a todos. Mi nombre es Jorge Buitrago. Agradezco la invitación al Congreso. Antes que nada, agradecer a Vite, a David y a todo el equipo por hacer posible este encuentro. Estamos muy contentos, Adriana, mi esposa y yo, de acompañarlos. Es la primera vez que venimos a Martinica y nos parece maravilloso que en el Caribe ocurran estos encuentros también con lo que hacemos en Colombia, que para nosotros siempre es un gran orgullo poder contarles de qué se trata lo que hemos venido trabajando. ¿Se está viendo bien ahí, David? ¿Sí se debe ver así? Listo. La charla de hoy, me disculpo por hacerlo en español, voy a tratar de hablar un poco más despacio para que quien tenga la traducción se facilite, y muchas gracias al servicio de traducción. La charla que les preparé hoy la denominé Acciones para Reconciliar. Acciones para Reconciliar nos pareció un título adecuado para un espacio como estos, donde estamos hablando precisamente de temas como el patrimonio, como la arquitectura tropical, o como el mismo concepto de un encuentro entre el Caribe, Colombia, Ecuador, Santo Domingo, pues tantos países que hay aquí. La reconciliación en ese sentido, pues para mí como colombiano tiene muchos significados importantes, pero sobre todo en el contexto de nuestro estudio tiene que ver con que todo lo que hacemos tiene una repercusión no solamente a distintas escalas, sino con todo tipo de sistemas y de seres vivos, si se quiere decir así. Como lo comentó David, soy el director de Arquitectura y Paisaje, un estudio que tiene base en Medellín, Colombia. Nosotros, mi socio y yo, Jaime Eduardo Cabal, desde el 2012 fundamos esta oficina, aunque llevamos ya más de 20 años haciendo arquitectura juntos. Estudiamos en la misma universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y a partir de 2012 que vuelvo a Colombia por muchas cosas, hice mi formación como arquitecto en Colombia, después estuve en Barcelona formándome como paisajista, estuve por ahí en varios países, digamos, como desarrollando la profesión. Cuando vuelvo a Colombia me reencuentro con Jaime y ganamos un concurso, que es el Parque Gran Colombiano, que es con el proyecto con que voy a terminar hoy la exposición. Entonces es bonito pensar que ese primer proyecto pues va a ser el último de hoy, y de alguna manera voy a tratar como de integrar en él el aprendizaje de estos ya casi 11 años que llevamos con el estudio. De Arquitectura y Paisaje ha recibido ya muchos reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Dos de los más importantes nos los ha otorgado la Bienal de Arquitectura de Quito, que aquí está la arquitecta María acompañándonos en el 2020 y el 2022. Ambos proyectos los vamos a ver hoy. Ese trabajo y ese reconocimiento de ese trabajo para nosotros no es más que reafirmar nuestro compromiso con la calidad. En el estudio hemos desarrollado, en particular, nos hemos centrado en arquitectura pública, no tanto por decisión, sino que un poco el camino que se nos ha abierto ha sido por ahí. Nosotros hemos ganado una gran cantidad de concursos públicos de diseño. En Colombia el concurso público es una figura usada y creo que con un buen nivel de éxito, y a partir de esos concursos públicos hemos podido desarrollar una obra pues que ya, digamos, se ha ido consolidando poco a poco, aunque todavía nos consideramos arquitectos jóvenes. Ya tenemos una obra construida que integra tanto el espacio público como equipamiento público también. Entonces, ese compromiso con lo público, los invito a que nos sigan en nuestras redes. Ese compromiso con lo público se traduce en una responsabilidad absoluta de otorgar pues la máxima calidad, porque son espacios para todos.
Digamos que ese es nuestro punto de partida. Dentro de nuestra formación, como les comenté, Jaime y yo trabajamos en la misma, estudiamos en la misma universidad. Tuvo gran relevancia el contexto histórico en el que nosotros encontramos nuestra ciudad. Nosotros estudiamos entre finales de los 90 y principios de los 2000 en una ciudad que se encontraba, que negaba por completo la vida urbana y la había reemplazado por dinámicas de violencia y de miedo. Esto hizo que los arquitectos, nuestros profesores de ese momento, la principal apuesta, y en eso creo que nuestra universidad fue muy importante en ese proceso de recuperación, se lanzara a la reconquista del espacio público. Y esa reconquista trajo como beneficio que nuestra sociedad empezó a reconstruir el tejido social que estaba muy roto por causas muy negativas. De ahí tengo que mencionar simplemente algunos nombres, arquitectos que han sido muy importantes para nosotros, por eso ponía aquí los proyectos, Ana Elvira Vélez, Felipe Uribe, Jorge Pérez, fueron los que empezaron estos proyectos a principios de los 2000, incluso llegan hasta ahora, hasta esta época a través de proyectos como Parques de Río, el Jardín Botánico de Medellín, Plaza de Pies Descalzos, que realmente vuelven a la ciudad, permiten que la ciudad sea ese escenario de encuentro y de conversación que es tan importante para nosotros, para el trópico. Creo que conversar, acercarnos es fundamental. Los proyectos que hemos hecho en la oficina se han centrado sobre 3 pilares que entendemos comunes a toda nuestra práctica: la cultura, la naturaleza y el lugar. Esos 3 elementos yo voy a tratar como de acercarlos un poco a la idea también que hemos tenido durante estos años de qué es el patrimonio, para qué sirve el patrimonio, cómo podemos trabajar con el patrimonio. Y eso nos ha llevado a nosotros a entender el patrimonio como una memoria viva, no como algo inerte, algo que está ya solo para ser observado. No, es un testimonio que está lleno de valor y que merece no solamente ser recordado, sino ser vivido por las generaciones presentes y por las que vienen. En ese sentido, pues traté de configurar algo que llamo algunos acuerdos sobre el patrimonio, que son lo que acompaña estos proyectos, es como la línea transversal que los va a unir a todos. Tengo 5 puntos. Los voy a mencionar muy rápido, pero seguramente a lo largo de la exposición pues los van a ver repetidos. Uno sería que el proyecto puede ser un dispositivo que amplifica experiencias, que nos ayuda a enfatizar, a mirar, a concentrarnos en cosas específicas y que nos permite reconocer elementos propios de la historia y de la tradición local. Un segundo punto es que la arquitectura puede ser una herramienta para narrar, para contar historias. Y las historias son muy importantes para los seres humanos, porque las historias son al final lo que nos conecta a todos. Para nosotros la arquitectura es la oportunidad de narrar, así como para un escritor es un libro, para un músico pues son sus letras, son sus tonadas, para nosotros son, digamos, las construcciones las que nos permiten narrar. Esto nos ha llevado a un tercer punto, y es que la historia toma mucho más sentido cuando la logramos asociar a una narración, porque nos permite asociarlos a elementos propios del proyecto arquitectónico, a elementos que se pueden convertir en arquitectura. Otra conclusión importante ha sido que el patrimonio material e inmaterial son valores que son complementarios y son necesarios. Si vamos a valorar lo construido, tenemos que entender qué hay detrás de lo que se construyó, tenemos que entender cómo la cultura lo ha afectado, cómo la cultura lo ha cargado de valor. Y finalmente la naturaleza como patrimonio vivo, un patrimonio que es común a todos los seres humanos como tal. El primer proyecto que les voy a mencionar es un proyecto de los primeros que hicimos en la oficina, parte de un programa de la Gobernación de Antioquia que se llamó Parques Educativos.
lo que buscaban los parques educativos era ir a 80 de los 125 municipios que conforman el departamento de Antioquia. De estos 80 municipios, son en su mayoría lugares muy abandonados por el Estado, lugares en los que la población no reconoce la infraestructura del Estado como algo representativo. Entonces, lo paradigmático de este programa era que lo que buscaba la gobernación, a través de unas construcciones relativamente pequeñas, configurar unos nodos que sirvieran para la educación no formal, una educación que no necesariamente era un colegio o era una universidad, pero que permitía el acceso a Internet, el acceso a tecnologías híbridas de enseñanza, y que se convirtieran en espacios de referencia dentro de cada uno de esos municipios. Así como en las ciudades identificamos una iglesia, un museo, un monumento, pues en estos municipios los parques educativos buscaban volverse esas referencias que ayudara a una apropiación por parte de las comunidades. Si bien el proyecto se trata de una edificación nueva, que estaba en un lote que no estaba construido, sí recoge el casco histórico de este municipio, que se llama Abejorral, y buscó reconocer algunos de los elementos formales más característicos de esa arquitectura local. Ese es como ese primer punto que yo mencionaba. Dentro de esos elementos de esa arquitectura, muy reconocibles para nosotros, estaban los zócalos, esta línea baja que se ve aquí en un cambio de material para proteger del agua, para proteger incluso del contacto de las personas. Los techos a dos aguas, estas cubiertas inclinadas, tan características de la arquitectura colonial. Las ventanas profundas, estos marcos que ustedes ven ahí, los calados, que se los voy a mostrar un poco más adelante, y el patio central, que también se los voy a ir mostrando poco a poco. Estos elementos que uno reconoce en esa arquitectura tradicional, muy de esta herencia colonial, que viene de esa herencia española, se fueron trayendo, pero bajo unas materialidades contemporáneas, bajo unas formas contemporáneas, unas geometrías, y empezaban a entender, digamos, esa condición patrimonial no simplemente como el cuidado per se de las construcciones, sino como la posibilidad de trabajar con los valores que hay detrás de esos elementos. Porque Abejorral, al igual que muchos sitios patrimoniales en Colombia, empieza a tener estos ejemplos muy negativos, donde el patrimonio se vuelve un problema para los propietarios, porque sienten que el patrimonio limita las posibilidades que tienen con sus propiedades. Entonces es muy importante en ese sentido transmitir un mensaje de que el patrimonio se puede cuidar siendo renovado en sus usos, renovado en sus posibilidades. Este parque educativo entonces tiene casi que dos caras, una fachada, digamos, que respeta mucho estos valores patrimoniales, aunque lo reinterpreta, y un interior abierto, que es un gran patio realmente, donde se piensa el espacio para generar interacciones entre lo natural y las actividades humanas. Esto genera puntos de encuentro, algunas plazoletas, este tema de los calados que les comentaba, ahí se ve un poco en el trabajo en estas puertas metálicas. Todos esos patrones fueron recogidos con dibujos a partir de fotografías de cosas que encontrábamos allí. Y un poco lo que busca esto es insertar respetuosamente un espacio que presta una función muy sencilla. Al final esto es un espacio de unos 900 metros cuadrados con cuatro talleres y algunas áreas auxiliares, pero que permite precisamente ese reconocimiento. El segundo proyecto que les quiero mostrar es la iluminación del castillo de Felipe de Barajas, un proyecto que se nos adjudicó por concurso público. Básicamente todos los proyectos que van a ver hoy llegaron a nosotros a través de esa figura, compitiendo, digamos, a través
con varias propuestas por ser la mejor. Y este proyecto en particular parte de una convocatoria con un pedido un poco atípico. Se debía desarrollar un proyecto de iluminación en un bien de interés cultural que fácilmente es el más importante o el más reconocido en el contexto colombiano, que es el Castillo de San Felipe de Barajas en la ciudad de Cartagena. En este sentido, esto implicó desde el principio un trabajo en llave, un trabajo mancomunado con expertos en el campo del diseño de iluminación patrimonial. Sin embargo, el proyecto desde el principio buscaba ir más allá, preguntándonos sobre cuál era el aporte que iba a hacer la arquitectura frente a una necesidad que era aparentemente técnica o una solución que era realmente muy funcional. El punto de partida, pues como siempre en el trabajo que hacemos, fue ir al lugar, identificar qué está pasando, qué está fallando, para saber qué posibilidades tenemos. Nosotros nos encontrábamos aquí, las tres imágenes de alguna manera recogen tres puntos que consideramos negativos. El tema de la iluminación, pues completamente desfigurado, porque todo el mundo empezó, digamos, como a solucionarlo como iba considerando, y eso ha dado como resultado que el castillo en la noche parezca un horno encendido todo el tiempo, o sea, amarillo, naranjado, o sea, unos colores muy extraños que desfiguran esa condición patrimonial. Unas soluciones técnicas, en la foto del medio se ve, donde se atenta contra el bien, o sea, haciendo cortes sobre el suelo para hacer instalaciones eléctricas, aplicación de iluminación pues, de formas poco técnicas. Y una tercera, un poco más, se identifica más desde el reconocimiento de cómo se visita este lugar, y era una dificultad para entender lo que se estaba viendo. Es decir, muchas veces los monumentos históricos tienen esta condición que si no es con una persona que te guía, con un intérprete al lado, no logras entender en su verdadera dimensión cuál es, digamos, esa representatividad que tienen. En el castillo en particular, que es un recorrido bastante largo, Cartagena, pues al igual que aquí, pues tiene un clima muy fuerte, lo que hace difícil ese recorrido. Entonces muchos de los visitantes simplemente terminan conociendo de forma muy parcial el castillo. Entonces hacía falta un proyecto de señalización que ayudara a ese reconocimiento. Para desarrollar entonces el proyecto nos acercamos a la historia del castillo. Entendimos que por la naturaleza de fortificación militar, ubicada a puertas del mar, había sido construida en mucho tiempo, a través de los años. Tenía también una inserción que era importante como punto de vista privilegiado, pues tenía vista sobre toda la ciudad amurallada y sobre el territorio en general. Y eso nos permitió empezar como a identificarla, o sea, geométricamente, vivencialmente, cómo funcionaba. Esto nos llevó a estos dibujos. Este tipo de dibujos son precisamente lo que Adriana le ha aportado a nuestros proyectos. Es una visión no solamente gráfica, sino también conceptual de cómo funcionan elementos más intangibles que una ventana, que una escalera, que una cubierta. Este elemento en este caso, por ejemplo, era la historia, y esa historia entendimos que había que relacionar tanto la historia de la construcción del castillo, que es interesante, es apasionante, pero no se podría entender completamente sin la historia de la ciudad. Entonces empiezan a aparecer estos dibujos que luego, trasladados a la arquitectura, se convierten en circuitos o recorridos diferenciados. En este caso hablamos de 3 recorridos que también nos hablan de 3 momentos o de varios momentos en el castillo, varios momentos de construcción. Y eso es precisamente lo que íbamos a perseguir con el proyecto de iluminación. Los dibujos de este tipo de proyecto, que como les dije es atípico, tuvieron que ser pensados, tuvieron que ser adaptados al tipo de intervención que se buscaba hacer. Entonces generamos estas fichas, unas fichas donde hay una ficha de valoración en la parte izquierda superior,
una ficha de iluminación, de cómo se debe iluminar correctamente, tanto con el tipo de luminaria y los elementos de fotometría que dan como resultado la utilización de esas luminarias, y una tercera ficha de cómo se debe instalar técnicamente, casi como si fueras a armarlo en casa. El estudio, digamos, de cuál es la gama cromática que se busca, la temperatura de la iluminación, todos estos elementos empezaron a ser valorados. Trabajamos con la carta de Taxco, que es, digamos, un lineamiento importante para la iluminación de bienes patrimoniales. Entendimos qué estaba mal, qué estaba fallando mal y cómo debía mejorarse. Y a partir de ahí, pues empezamos a lanzar unas propuestas concretas de cómo solucionar esas problemáticas. El resultado entonces es una propuesta en la que damos solución a este tema de iluminación. Esa iluminación ya empieza a tener no solamente un sentido desde una correcta iluminación, sino que también empieza a transmitir una información que antes no era posible tener. Y esto lo asociamos a unos elementos ya de diseño muy específicos, que son unas líneas metálicas, ahí se alcanzan a ver algunas sobre el muro del castillo, donde empiezan a aparecer elementos de señalización, ya tipos de señalización muy específica que guían a los visitantes en el recorrido y le dan información pues, importante. Esto nos permitía también pensar en una iluminación que iba cambiando en el tiempo, que tenía distintas adaptaciones. Esto lo encontramos repetido, digamos, en proyectos pues muy importantes y emblemáticos, el Palacio de Bellas Artes en México, o por ejemplo lo que ocurre en La Habana en un evento que se llama el Cañonazo de las 9. Son situaciones que se van repitiendo constantemente y que la gente empieza a identificar. Entonces nos interesaba cómo esa personalización de esa iluminación podía dar como resultado pues, unos eventos que hoy no son posibles en el castillo. Esto viene vinculado a un elemento importantísimo y es la sostenibilidad financiera de estos proyectos, cómo puede haber otras actividades asociadas, calendarios de eventos que empiezan a ser parte de esa lógica. Y técnicamente pues resuelto de una manera muy específica. Este proyecto en este momento está en fase de adjudicación para construcción. Esperamos que el otro año por fin lo veamos construido. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido para no extenderme mucho. Este tercer proyecto se llama el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Con este proyecto de lejos es el proyecto pues, más reconocido de nuestro estudio. A uno con estos proyectos le pasa que finalmente es imposible venir a un espacio de estos y no hablar, así sea un momento de este proyecto. Con este proyecto tuvimos el honor de ganar en el 2020 la Bienal de Arquitectura de Quito. Este proyecto, pues además de la Bienal de Quito, ha tenido una serie de reconocimientos muy importantes y surge precisamente de un concurso público, como ya lo he mencionado, y fue una apuesta muy importante para trasladar y promover lógicas que encontramos en la naturaleza, como parte de la naturaleza, a una construcción, y a una construcción que en particular está dedicada a su cuidado y a su divulgación. El punto de partida del Tropicario fue otro tropicario. El Tropicario no es un nombre que nos inventamos nosotros, ya lo tenía, era esta edificación de los 70 que ya debía ser demolida por unos problemas estructurales importantes que tenía. Identificamos una serie de problemáticas allí, no solamente a nivel estructural, sino a nivel de funcionamiento. Ese fue un poco parte de la primera revisión que hicimos. Pero el proyecto como tal, conceptualmente, parte de una lectura del contexto.
y en este punto es importante hablar del contexto no solo como lo que existe y lo que hay hoy y lo que podemos encontrar cuando lo visitamos, sino también de su proceso de evolución en el tiempo. Que en el caso específico de Bogotá, que es la capital de Colombia, está muy vinculado a una condición de un territorio lacustre, es decir, era un gran lago, no al nivel de Ciudad de México, pero sí era un territorio que básicamente era un gran humedal ubicado entre unos cerros, unas montañas y un río. Esta condición anfibia para nosotros nos llevó a estudiar arquitecturas, ingeniería prehispánica, ingeniería que se da en el continente, se dio en el continente y que presentaba soluciones precisamente a esa relación con el agua, que no necesariamente tuviera que ser desecar el territorio. Ahí entrarían las chinampas en México, las islas flotantes que uno encuentra en Perú, en Bolivia, o en Colombia. Los cenúes tenían algo que se llaman los camellones, que son sistemas de manejo hidráulico muy interesantes. Estas iniciativas nos parecían apropiadas, entendiendo que el Tropicario se ubica dentro de este gran parque, que es el Parque Simón Bolívar. A su vez, dentro de este parque está el Jardín Botánico, y eso también nos lleva a reflexionar sobre, obviamente, la riqueza ambiental de nuestros países, una riqueza inmensa en relación a países europeos o a otros países, pero también unos deterioros ambientales muy importantes. Estas imágenes, por ejemplo, muestran parte del deterioro del bosque seco tropical en un periodo muy corto, de simplemente 30 años. Se calcula que en Colombia no queda ni el 6% del bosque seco tropical originario, bosques muy asociados a estos ecosistemas que tenemos aquí en Martinica, que en Colombia se han utilizado históricamente para la ganadería extensiva o para la agricultura o simplemente para la explotación maderera. Entonces, ese contraste entre pues, toda esta riqueza, pero también todo este daño, tenía que trasladarse al proyecto. Entonces aparecen palabras muy importantes, el humedal, arquitectura anfibia, riqueza, estas amenazas. Entonces entendimos que debíamos hablar de un sistema, no de un edificio. Un edificio normalmente es como un elemento que en su interior tiene todas las soluciones a los problemas que se plantean, ¿cierto? Un sistema tenía otra condición, un sistema tenía que asociar, digamos, esos programas y esas necesidades en un área mucho más abierta y de forma mucho más dinámica. Entonces empezamos a pensar precisamente en esa idea de unas islas o unos elementos flotantes donde estaban cada uno de estos ecosistemas y que obviamente iban a estar sobre una plataforma que tenía que ser un humedal construido. Necesitábamos relacionarlo ahí. Con estas ideas ahí un poco en mente empezamos a hacer unos primeros esquemas. Esos primeros dibujos ya hablaban de una arquitectura orgánica, también de una arquitectura que se daba en distintos niveles, que era un recorrido, que no era un lugar simplemente para estar. Tenía ya un montón de características implícitas. Y este dibujo, que es de la etapa de concurso, lo pongo ahí pues porque el resultado final que hay hoy no dista mucho de estos primeros dibujos. Un tema que mencionaba en la conferencia anterior, los sistemas pasivos de climatización, muy importantes. Se hicieron unos cálculos de trabajo con sistemas de climatización mecánica e inviabilizaban el proyecto. A nivel de mantenimiento no era sostenible un proyecto que funcionara con elementos mecánicos. Entonces, desde el principio fue una regla que todos los sistemas de climatización tenían que ser completamente pasivos. Para ello se establecieron unas ventanas que se abren de forma automática a partir pues, de que la temperatura suba de cierto punto, y se incorporaron unos elementos que permitían sacar el exceso de calor.
Vale, perdón. Listo. Y eso que voy lento. El resultado es este proyecto. El proyecto se concluye en el año 2021. El concurso fue en el 2014, en 2015 empezó construcción y fueron casi 6 años de trabajos interrumpidos por el COVID, por la pandemia. Y durante ese proceso tuvimos la oportunidad no solamente de acompañar la construcción, sino de pensar algunas soluciones, por ejemplo, cómo hacer este humedal, cómo sembrar ahí sobre ese edificio, sobre una plataforma construida, o cómo desarrollar geometrías complejas, como son todas estas superficies vidriadas, curvas, inclinadas, pues que tienen, digamos, unos retos constructivos importantes. El recorrido empieza a nivel, digamos, del espacio público y desciende a través de esta rampa y de unas graderías, permitiendo a los visitantes, pues, de alguna manera sumergirse en el proyecto. El proyecto tiene 5 grandes colecciones: el bosque húmedo, el bosque seco, colecciones especiales, que son especies como orquídeas, especies bromelias, familias que son muy importantes en la flora colombiana. Las plantas útiles, que al final es la planta propia, las plantas propias de la agricultura. Y tenemos este humedal artificial, que fue un ecosistema o una colección propuesta por el equipo de diseño, que no estaba originalmente en el proyecto. El proyecto entonces utiliza esa idea de bajar como una excusa para generar un recorrido que va cambiando de niveles, pero que también va serpenteando, va haciendo distintas curvas a lo largo del recorrido. Digamos que es el acceso principal, el acceso a la primera de las colecciones. Y aquí vamos a hacer un pequeño recorrido, muy rápido, aunque espero que ustedes vayan a conocerlo muy pronto. Es un proyecto obviamente público. Este es el espacio del bosque húmedo, un espacio de 25 metros de altura libre, donde se busca que, pues, estén las grandes especies de árboles de porte muy alto. Esto es propio de la Amazonía colombiana y del Chocó biogeográfico, 2 de los ecosistemas, pues, más biodiversos del planeta. Este es el bosque seco, aquí nos parecemos un poco más. Un bosque que intenta representar también elementos característicos de la geografía colombiana. En La Guajira, por ejemplo, en los llanos se ven algunos elementos de estos, entonces se ven representados ahí. Todo este trabajo museográfico, entre comillas, fue hecho de la mano con el diseño arquitectónico, la selección de especies vegetales, la selección también de estos escenarios fueron construidos con un equipo interdisciplinar muy grande. Esto es plantas útiles y especializadas. Aquí están, digamos, estas colecciones muy propias de los ecosistemas colombianos, y son espacios muy cercanos a la pedagogía. O sea, esto es muy visitado por colegios, muy visitado por entidades públicas, donde precisamente se trata de transmitir un mensaje de necesidad de preservar todos estos espacios. Para interconectar todos estos núcleos que vieron, que cada núcleo tiene una temperatura y una humedad distinta, tuvimos que incorporar un elemento que son esto lo llamamos exclusas.
Una esclusa es un tránsito entre un espacio y otro que permite aislar la temperatura de ambos espacios sin perder la continuidad de recorrido a través de puertas automatizadas. Este espacio es un área de colecciones temporales donde se van rotando las exposiciones. Y finalmente se tiene un pabellón dedicado al superpáramo, es el ecosistema más alto del mundo. Colombia es uno de los pocos países que lo tiene y básicamente son fábricas de agua. Estos espacios son tan fríos y la vegetación es tan especial que es imposible de reproducir. Entonces lo que se hizo fue una especie de pabellón conmemorativo. El Tropicario como tal, estos son dos fotos bien importantes, una en fase de construcción y otra ya en uso. El humedal propuesto ha empezado, digamos, como a funcionar, porque de alguna manera lo que hacemos es que todo el agua que cae dentro del Tropicario está conectada a este humedal, creando un ciclo que buscamos que sea cerrado, que a su vez se vaya conectando con los lagos que hay en el jardín botánico. Buscamos generar ese sistema hídrico y es un proyecto que combina realmente unas lógicas ambientales y urbanas como parte de un mismo sistema. Y estas lógicas, como lo decía al principio, es necesario reconciliarlas para poder dar respuestas a la altura de los problemas que tenemos hoy. Voy a ir al último proyecto. Espero que esté bien de tiempo. Me hacen una seña si no. ¿Soy bien o no? 10 minutos, perfecto. Este último proyecto es el Parque Gran Colombiano. Es un proyecto que la BAC premió justo el año pasado. Está aquí en la exposición que abrieron como parte de este encuentro. Estamos muy contentos de ese premio. El premio que ganó fue por intervención en el patrimonio, lo cual ya lo hace particular. Este es un proyecto de espacio público en un conjunto patrimonial. En ese sentido, digamos que su valor no está en la intervención misma de los monumentos que hay adentro, sino en la activación que logra hacer de ellos. Es decir, cómo el público que había quedado aislado literalmente, ahorita lo van a ver, de este parque, donde hay unos bienes de interés cultural muy importantes. Hay varias edificaciones con primer nivel, primera categoría 1 de interés cultural en Colombia. Estaban completamente desligados y aislados en un parque que ya llevaba unos 20, 30 años casi que abandonado. Este proyecto, como les comenté, es del año 2012. Fue el primer proyecto que la oficina hizo, ya digamos, como en su configuración actual. Y estas fotografías fueron lo que nos encontramos en ese año. El Parque Gran Colombiano había sido un lugar muy importante porque allí se firmó la primera constitución de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue una asociación entre países de la región muy importante, éramos un gran país, y aquí se firmó esa primera acta de constitución, pero con el tiempo y por malas decisiones, el parque fue quedando poco a poco en abandono, sus monumentos fueron siendo muy deteriorados y ya digamos que había una serie de problemas muy claros. Había un deterioro ambiental evidente, un abandono de todo lo simbólico que podía representar y había una clara dificultad en la forma como se accedía. Estos son dibujos del concurso. De nuevo, dibujos que Adriana nos ha ayudado a entender a través precisamente de conceptos que no necesariamente son propios de la arquitectura. En este caso nos interesaba entender el territorio político, esa Gran Colombia, versus el territorio ecológico. Cómo nuestro país llegó a ser todo esto que se ve ahí, la Gran Colombia. María y yo seríamos del mismo país, básicamente.
pero se decidió subdividir. Claro, claro. Venezuela también, obviamente. ¿Cómo se decide subdividir estos países? Mediante fronteras imaginarias que cortan no solamente las relaciones sociales, sino también flujos patrimoniales, ambientales, culturales. Y cómo ese territorio ecológico no tiene esas fronteras, no las reconoce, configura figuras completamente distintas. Eso para mí era muy diciente y nos permitía trasladar esa idea del patrimonio construido y el patrimonio natural a distintas escalas y empezar a pensar que esos territorios pueden tener otro tipo de integraciones. En este punto de abstracción como muy lejana a la idea de un parque, aparecen referentes conceptuales que todavía complican más la situación. Una artista colombiana muy importante, Doris Salcedo, por esos tiempos había presentado en la Tate Gallery de Londres una grieta muy impresionante, donde hablaba pues, de temas de conflictos principalmente. También en Perú teníamos esa idea de las líneas de Nazca en el territorio. También había acciones como las costuras o las cicatrices que nos empezaron a interesar. Y con la ayuda de Adri convertimos esas ideas abstractas en este elemento que empezamos a llamar la grieta, un poco haciendo referencia a esos ejemplos que veíamos. Pero esta grieta no separaba, sino que unía. Y lo que iba a unir era toda esa historia, todas esas edificaciones, pero también, por ejemplo, unos árboles muy importantes que había, algunas esculturas, lo iba a unir a través de una narrativa del tiempo, de qué iba pasando allí. En este punto ya era evidente que la naturaleza, ese bosque seco que hace parte de este ecosistema, era un bien de interés cultural más. ¿Sí? Era patrimonio, seguramente no se podrá llamar material, aunque es materia pura, pero sí era parte de ese patrimonio. Nos interesaba también leerlo desde ahí, desde sus características originarias, de dónde era esta vegetación, o qué aportaba a los bosques, o cuál era su grado de amenaza. Esto empieza a conjugarse con lecturas propias del proceso arquitectónico. Urbanamente esto tenía una condición, y es que el parque había sido atravesado por dos autopistas. En la parte baja del plano de arriba se ve. Esto se había convertido en una isla completamente separada del resto del casco histórico. Por eso hacíamos estos dibujos, como estos muros que habían aislado completamente el parque. Y nuestro objetivo en esta escala era restablecer estas conexiones. El parque entonces partía de esta idea de una grieta, de una línea que va cosiendo y articulando todo, pero hay unas costuras también transversales que iban a permitir generar esas articulaciones. Esto es un dibujo por capas de cómo lo trabajábamos. Nos interesaba también temas como el agua. Aquí había un canal de riego que atravesaba originalmente este territorio, entonces lo recuperábamos asociado pues a esa grieta. Y este es un poco el resultado de lo que hay. Este proyecto se terminó en el 2021. Si recuerdan, empezó en el 2012, fue un proyecto pues, en el que trabajamos casi 10 años. Fue un proyecto también, no diría accidentado, pero sí con distintas etapas. El dinero de este proyecto proviene del Ministerio de Cultura. En Colombia, el Ministerio de Cultura es el ministerio más pobre de todos los ministerios, al que menos recursos dedican. Vale, entonces hubo
hubo una o dos intervenciones previas a esto que ustedes ven ahí, donde se hicieron, para que se hagan una idea, el parque tiene 10 hectáreas, la primera intervención que se hizo tenía 800 metros, o sea, era un punto dentro de todo esto. Tuvimos paciencia, acompañamos al proyecto durante todos estos años, hemos ajustado el proyecto innumerables veces, y digamos que con ese norte en la cabeza, tener esta línea, de tener estos elementos claros, hemos ido adaptándonos a las distintas circunstancias del proyecto. Entonces, parte del resultado pues está aquí. Esto, por ejemplo, es esa línea del tiempo que diseñamos. Son unos elementos prefabricados en concreto, con unas inscripciones que van dando cuenta de esa narración temporal. También es un elemento que se convierte en banca, se convierte pues, en línea de piso y que va acompañando el recorrido a lo largo de todo el parque y va conectando con estos distintos, estas construcciones que también fueron recuperadas en el marco del proyecto. El tema de la iluminación aparece aquí también, de una manera pues mucho más, de una manera menor que en el castillo, pero también está. Y estas son algunas de las estrategias que planteamos para desarrollar pequeñas edificaciones que debían complementar el parque. Un café, un edificio de taquillas, unas áreas realmente funcionales que lo que buscaban era mimetizarse, eran no restar protagonismo al fondo que era los monumentos patrimoniales y ofrecer unos usos y una flexibilidad al espacio. Este café fue el primero que hicimos, este fue el espacio que construimos en 2015, 2016. Solo se construyó eso, entonces en esta última etapa ya nos articulamos. Bueno, ya por aquí me dijeron que vamos terminando. Estas son algunas imágenes en las que se muestra cómo fue el proceso de esos 10 años de construcción. Algunos logros importantes fue haber abierto parte del parque a la ciudad, eliminar los cerramientos, además de recuperar pues, toda esta infraestructura material. La recuperación de jardines también fue importante. Y aquí ya para terminar, voy a terminar con algo muy pequeño, después de mostrar algo tan grande, y es esta pieza. Esta pieza la diseñamos para este proyecto en particular. Es una pieza hecha en arcilla, es un adoquín, un elemento muy común en cualquier construcción. La diseñamos en esta forma, con diagonal, una forma de cuña, y esto nos permitió hacer distintas configuraciones en los suelos del parque. Pero este mismo elemento lo llevamos hace un par de años a una exposición que nos invitaron, donde nos pedían hacer una instalación habitable. Y la instalación reflexionaba sobre el trópico, sobre la idea de la arquitectura tropical. La respuesta que dimos fue traer esta pieza, la hicimos en madera, unas maderas recicladas, cortadas a mano, y cada una de estas piezas, que son 500 piezas, está grabada con el nombre de una especie catalogada bajo el grado de amenaza crítica en el territorio colombiano. Y lo que hicimos fue esta figura, una figura de una casa, una figura arquetípica de casa, esta idea que todos tenemos de la infancia, pero finalmente la reflexión frente al trópico era eso, era cómo la arquitectura en el trópico se vuelve permeable, se vuelve liviana, se vuelve llena de significados, y actualmente en una emergencia ambiental de peligro inminente para toda la humanidad, se vuelve un llamado de atención global desde una práctica local. No me quiero ir sin agradecer
pues, a un equipo humano muy grande, no solo Jaime, mi socio, sino muchas personas que nos han acompañado, y a Adriana, mi compañera y coequipera en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Si hay alguien en el público que tiene una pregunta, una cuestión. Aquí María. Gracias. Bueno, quería felicitarte mucho por los proyectos. Principalmente el último es un proyecto que despierta mucho mi interés. Me parece que es un proyecto muy inteligente, muy fino, muy prolijo, que no intenta sobresalir o alzar la mano, sino que más bien intenta tener una integración completa con el ambiente y con la preexistencia. Es un lote muy complejo, como nos enseñaste ahora, y muy aislado, ¿no es cierto? Quería preguntar, después de algunos años que el proyecto ya está, ¿se ha logrado integrar a la parte de la ciudad? Digamos, ¿es habitado, es usado o no tanto? ¿Es compleja esa parte de la movilidad, de lo que le atraviesan las autopistas y tal? ¿Cómo se comporta ahora el proyecto después de un tiempo? Bueno, gracias María. A ver, el proyecto tiene dos nuevas complejidades, dos viejas complejidades. Una es que esta autopista que lo corta debe ser trasladada y no ha sido trasladada. O sea, hay un proyecto de hace mucho tiempo y eso dificulta esa conexión. Y otra, que es muy social, es que este tema fronterizo entre Colombia y Venezuela en los últimos, ya más de una década, se ha agudizado mucho, y estos lugares que son un poco bisagra entre dos países, se siente mucho. Entonces el parque ha intentado ser invadido pues, por migrantes, han hecho intentos de campamentos. Entonces eso hace que las autoridades pues, traten como de proteger esto, y la protección es a través de guardias de seguridad. Entonces una de las discusiones más fuertes fue frente al cerramiento. Nosotros queríamos tirar abajo el cerramiento, solo lo logramos en una parte, y no, definitivamente nos dijeron no a otra. Entonces para nosotros eso corta muchísimo el sentido de conexión, pero sí hay una apropiación nueva, y el proyecto tiene una cosa que es bonita, y es que aquí, no lo comenté, pero está la casa museo del general Santander, uno de los próceres de la historia colombiana. Este museo entraba por la parte posterior al parque, o sea, no entrabas al parque para ir al museo. Y logramos, uno de estos edificios, el que dice taquillas, es la nueva entrada. Entonces, giramos el museo de alguna manera, el acceso al museo. Entonces, para entrar al museo entras por el parque, que seguramente originalmente se pensó así, pero se fue desfigurando. Entonces esto sí ha hecho que haya una dinámica nueva y obviamente una apropiación nueva, pero creo que podría ser mucho más. Hola. Una pregunta muy sencilla era sobre el proyecto del castillo. Me preguntaba porque muchos conocemos cómo son los concursos públicos y siempre que hay un deadline que tenemos que respetar. Quería preguntarle sobre el estudio cronológico y el estudio que hicieron de la iluminación que existía y cómo la podrían mejorar. ¿Todo eso ustedes lo hicieron durante el concurso o después de haberlo ganado? Muchas gracias por la pregunta. Adri la podría responder fácilmente. Fue durante el concurso. El concurso fue de dos fases, digamos que fue la diferencia. Había una primera fase más conceptual y una segunda más técnica. Entonces, todos los conceptos que se plantearon fueron de la primera fase, pero ya digamos el tema más de cálculos de iluminación y demás fueron en la segunda. De todas maneras fueron tiempos muy cortos. Yo creo que todo el proceso fue unos 2 meses. Sí, o sea, primera etapa 1 mes, segunda etapa 2 meses.
Esto es muy común en Colombia, esto es muy común. Como les dije, el concurso público es una plataforma muy importante, entonces los estudios participan masivamente. Hay estudios muy especializados en hacer concursos y yo creo que eso le ha ayudado a la arquitectura local también a dar buenos ejemplos. Entonces, sí, o sea, fue mucho trabajo, trabajamos mucho y necesitamos muchas manos para hacerlo. Gracias. ¿Alguna pregunta más del público? Oui. Bonjour, c'est une question de doctrine. Est-ce que vous pensez qu'il faut éclairer des monuments qui n'ont pas été conçus pour l'être? ¿Me ayudas? Oui, je dis, on a présenté un projet de mise en lumière. Donc, Has presentado un proyecto de intervención lumínica et moi, je me pose une question de doctrine, à savoir, est-ce qu'il faut éclairer des monuments qui n'ont pas été conçus pour l'être? y él se hace una pregunta si hay que hacer un proyecto de iluminación de proyectos que no han sido diseñados para ser iluminados. Sí. Estoy completamente convencido. No, si quieres... Oui, il est complètement convaincu. Te voy a dar un poco de contexto a la respuesta. La voy a hacer rápido, David, y tú la reduces. Vale. Voy a apoyarme en la traducción. En Cartagena, no sé si todos han escuchado de esta ciudad colombiana, es una ciudad costera, con un sistema de fortificaciones muy famoso, y hay un interés desde hace ya varios años en iluminar todas estas fortificaciones, trabajar el patrimonio a través de la iluminación. Es muy difícil, la iluminación es muy costosa para los ayuntamientos, las alcaldías, no la ven como una prioridad, pero sí creo que en el tema del patrimonio la iluminación juega un papel fundamental, porque permite resaltar los elementos propios de ciertas arquitecturas de una manera muy precisa. Cuando el proyecto de iluminación es bien hecho, multiplica por 10 esos valores de conservación que usualmente identifican solo los expertos. Entonces creo que llega a más público. Voy a añadir algo. En nuestro país también, justo Cartagena es una de las ciudades donde hay una brecha social más grande. Entonces, este tipo de construcciones tan grandes, un poco inmanejables, también se vuelven socialmente muy difíciles de manejar, sobre todo en la noche. Entonces, la iluminación no solo ayuda como a potenciar estos lugares, sino que también le da le ayuda en la seguridad, porque son ciudades socialmente muy complejas. Entonces, eso creo que es importante, en particular en Cartagena. Y en nuestro país esa es una realidad que tenemos, con la que convivimos. Entonces, bueno, eso le suma, creo, a estos lugares. Une autre question? Oui, Antoine? Non, moi, ce n'était pas vraiment une question, c'était un constat. Je suis très content que votre agence s'appelle Architecture et Paysage, parce que je pense que, comme on a essayé de le montrer, dans les mondes tropicaux, on ne peut pas dissocier l'architecture de son paysage et de son environnement proche, parce qu'il y a des interactions tellement fortes du fait on fonctionne en connexion avec l'extérieur, que dissocier architecture et paysage, pour moi, c'est un non-sens. Et c'était juste pour aller dans ce sens-là, pour insister sur le fait qu'on ne peut pas dissocier architecture et paysage dans nos environnements tropicaux, et que c'est un bon exemple de cette symbiose qui doit exister, qui est indispensable au bon fonctionnement, à la bonne intégration, à la bonne acceptation de ces architectures. Merci. Merci. Tu as compris? Désolé, c'est parce que lui, il n'a pas le casque, oui. Je te raconte après, si tu veux.
Ha dicho que es muy interesante que simplemente el nombre del equipo se llame de arquitectura y paisaje porque no se pueden disociar los dos términos y ya no me acuerdo de más. Que las dos temáticas en conjunto son muy importantes de trabajarlas y que bueno, vosotros lo habéis trabajado y que simplemente os agradece y felicita por el trabajo. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait poser une question, un analyse, une critique? Chloé, Rempart, oui? Non? Oui. Antoine, tu peux le passer à Chloé? Chloé, toi? Oui, oui. Au fond, là. Merci beaucoup. Alors, c'est pas tant une question que des remerciements. Merci, c'est pas tant une question que des remerciements. Effectivement, je rejoins les collègues qui disaient que la question de patrimoine, d'architecture, de paysage, le fait d'approcher en fait toutes ces notions ensemble, c'est hyper important. Ça fait partie de notre patrimoine et on est toujours en fait à la frontière entre patrimoine bâti, patrimoine culturel, patrimoine naturel. Et merci pour ça. Merci aussi merci à Habiter et à toute l'équipe et tous les partenaires de pouvoir approcher cette Caraïbe qui est la nôtre, cette aire géographique et culturelle qu'on a un peu trop tendance à oublier. Et on est ravis d'être là, vraiment. Merci beaucoup.